Hola, Hola Mamela, ¿cómo estás? cansada vos. Cansado, estresado y asustado. Mal combo. Mal combo. Bueno, estás toda de rojo, toda republicana hoy. Mirá, se juego con la gorrita que tenemos acá, Muy, gracias a Alex que me la prestó. muy buena. La tomé prestada sin permiso, mejor dicho. Oh, oh, hay que aprovechar porque si no el rojo es de los zurdos, entonces hoy al menos. Sí, en el único lugar en el que podemos usar rojo sin sentirnos zurdos es con el Partido Republicano. Bueno, qué elecciones que estamos teniendo, Mamela. La verdad es que se esperaba una elección muy reñida, muy pareja, con irregularidades, es cierto, ya lo venía anunciando Trump desde hacía varias semanas, esto de la polémica del voto por correo, pero creo que nadie esperaba la situación que estamos viendo hoy. ¿Cómo ves Yo el sí lo panorama imaginé. electoral? Me gustaría que me cuentes cómo ves el panorama electoral en Estados Unidos hoy y qué chances tiene Trump de ser reelegido. Bueno, yo de hecho anoche dije, oh, perdón, Biden solo va a ganar si es con fraude. Y se está viendo claramente, hubo y hay muchas irregularidades. Acaban de hacer una rueda de prensa en Filadelfia. Fue Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y que es abogado de Trump, está ahí con Eric Trump. Y van a presentar una demanda judicial y ya presentaron una demanda judicial en Michigan. Y dijo Trump que va a ir a la Corte Suprema. Y hay precedente para esto. Ya en el año 2000, en las elecciones entre George W. Bush y Al Gore, se fueron primero a la Corte en Florida y luego a la Corte Suprema. Entonces hay precedente, no sería algo único en la historia y corre con la ventaja de tener mayoría. Si bien la justicia es imparcial, eh, digamos, en todo caso no tiene una corte en contra. La justicia es imparcial, pero está compuesta por personas. Así es, y hay personas en contra. Por ejemplo, en Filadelfia eh, bueno, no acaban de, pero digamos en esta elección, permitieron que se pueda emitir los resultados hasta el 6 de noviembre. Y se admite boletas tardías, incluso sin sello postal. Y el Partido Republicano presentó una acción judicial para reclamar y con una mayoría progresista de 4 jueces dijeron que no. Entonces, esto es parte de la ideologización de la justicia y por eso, si es que es necesario, van a ir hasta la Corte Suprema. ¿Y qué chances hay de que termine realmente la elección determinándose en la Corte Suprema y de que los votos, tanto en Michigan como Wisconsin, terminen en una especie de reencuentro? Bueno, yo creo que dentro de todo, Estados Unidos es un país con separación de poderes y donde hay cierta transparencia. Sin embargo, como acabo de mencionar, en Filadelfia pasó esto. Como bien dijiste vos en la intro, nos fuimos a dormir con los estados en rojo y nos despertamos con los estados en azul y con votos misteriosos. De hecho, hay estados donde hay más votos que votantes. Entonces, hay muchas irregularidades. En Arizona hay videos donde denuncian que entregaron marcadores permanentes tipo Sharpie y eso anula la boleta porque hay que hacer con lapicera. Y Arizona es el estado que le dio el triunfo a Trump en la elección pasada. Entonces, de hecho, Arizona hoy, bueno, no hoy, sino en estas elecciones, porque Arizona ya anunció que no va a dar sus resultados sino hasta mañana. Entonces, esto no termina hoy. Entonces, es súper importante también saber eso. De hecho, Trump dijo, vamos a asegurar nuestra victoria hacia el final de la semana. O sea, esto va a demorar. Y como mencionaba, en el 2000, cuando se presenta esto en la Corte Suprema, demoró un mes. Entonces, esto puede demorar, o sea, si se resuelve pronto, sin la parte judicial, sería el viernes, más o menos. Wow, sí, de hecho, en Pensilvania, si no me equivoco, hasta el viernes se siguen admitiendo votos por correo.
Sí, y de hecho Y, se admiten votos por correo y sin sin sello postal. Es decir, bien puedes y dejar un sobrecito y se admite como por correo. Es muy irregular. Y también en Filadelfia hay videos y denuncias de que no permitieron, lo que serían en Argentina fiscalizadores, no permitieron el paso de fiscalizadores. Entonces, no fue una elección transparente. es increíble que tengamos imágenes como estas en la primera potencia del mundo, donde lo último que se esperaría es que haya alguna especie de fraude o irregularidades como las que estuvimos viendo en las últimas horas, que la verdad es que son lamentables. Me gustaría, Mamela, que nos cuentes, porque uno ya con todos estos cálculos electorales que se hacen, porque las elecciones en Estados Unidos son muy distintas a las que vivimos, por ejemplo, acá en Argentina, que hacen que uno se pierda. Dice, bueno, a ver, necesita 270 colegios electorales para ganar, y si gana este estado queda con tantos, pero tiene que ganar estos, están todos esos cálculos donde uno realmente se pierde. ¿Cuáles son los estados clave que aún no se han definido y qué chances tiene cada uno de los candidatos de quedarse con ellos y cómo quedarían conformados los electores? Bueno, Pensilvania tiene 20 colegios electorales, 20 votos electorales, perdón. Bueno, sí, es lo mismo. Entonces, en ese sentido, pesa muchísimo Pensilvania. Nevada tiene solo 6, pero tomando en consideración que fue el que le dio el triunfo el año pasado, perdón, la elección pasada, es significativo. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Y Michigan tiene pocos, y lo mismo Wisconsin, pero sumados hacen mucho. Y Biden está así de llegar a lo que necesita, porque son solo 270. De hecho, anoche nos fuimos a dormir con un 225, 213, más o menos, y en porcentaje es muy poca la diferencia entre ambos. O sea, Biden gana tanto en voto popular como en colegio electoral. Sin embargo, sí podría llegar a tener la suma necesaria Trump si se voltean todos esos estados. Y todavía está perdiendo Nevada, pero justo Ben Shapiro hizo un hilo donde informa todas las probabilidades y de hecho varios medios reportaron que todavía hay probabilidad y hay probabilidad en efecto. Así que yo sí creo fielmente que la esperanza es lo último que se pierde y desde la emoción, pero también desde la estadística es posible, es muy posible y de hecho estoy en constante comunicación con un experto en inteligencia desde Washington que él armó unas super estadísticas la víspera y le escribí hoy, le di, hace un ratito le dije, hay esperanza y con toda frialdad me dijo, está todo tal y como se esperaba, nada cambió. Y yo, ok. uh -huh. Bueno, es que uno realmente cuando ve los números se asusta. Pero en caso de que Trump finalmente pierda en Michigan y Wisconsin, pero se dé vuelta el resultado en Arizona, que hasta ahora le da favorable a Biden, pero se está hablando de una cantidad de entre 550 y 600 mil votos que aún no están contados, que son votos presenciales que se dieron en las primeras horas de la elección, que están retrasados y que se habla de que hasta un 65% podrían ir para Trump. En caso de ganar Arizona, ¿le alcanzaría para ganar la elección aún perdiendo en Michigan y Wisconsin? ¿O es necesario que gane algún estado como Nevada o los dos que mencioné para Es poder ganar? necesario que gane Nevada y todavía hay posibilidad que gane Nevada. Está parejo, pero todavía es posible. 8.000 votos. Es muy, 8.000 votos. sí, ajá. Y no, la verdad es Pero, poco. Pero además yo creo que vale la pena resaltar, lo dije mucho en Twitter, cómo los medios han reportado las estadísticas. O sea, Georgia y Carolina del Norte todavía no le ceden a Trump, pero Wisconsin y Michigan así, con las mismas estadísticas. Y la verdad que sí es llamativo que los medios hagan eso. Y salió, hay un medio que se llama Axios, que dicen que es pro Biden. Justo la corresponsal de la Casa Blanca de Axios hizo un llamado de atención que el corresponsal de prensa de Fox se retiró de la rueda de prensa de Trump y se pasó al discurso de Biden. Y la verdad es muy mala prensa porque Fox se supone que es un medio afín, pero Fox ha sido, de hecho, Trump en su momento también habló mal de Fox y de hecho el primer debate presidencial, supongo lo viste,
el moderador era de Fox, pero era demócrata. Sí, de Entonces, hecho le hizo una entrevista a Trump un par de semanas antes del primer debate presidencial y fue una entrevista bastante dura. ujú, Sí, en el caso de Fox, uno ve a algunos periodistas como Tucker Carlson y demás que son abiertamente pro-Trump, pero no es como el caso de CNN en el cual es un 100% demócrata, sino que está un poco más dividido en Fox. Hay un medio 100% pro-Trump de los grandes medios de comunicación. exactamente. Es el más cercano, pero aún así. Igual Tucker Carlson, cuando tiene que ser crítico, es bien crítico y eso está bien. De hecho, yo creo que es el último gran periodista. Obviamente él tiene su sesgo, pero si le tiene que dar, le da. Y está perfecto y agradecemos que así sea. De hecho, Sí. eso es lo que te diferencia un poco de la izquierda, si no, seríamos también un par de fanáticos. Pero bueno, también es curioso lo que mencionás con respecto a la comunicación que hacen los medios, es que estados como Florida o Texas, cuando, bueno, por ejemplo en el caso de Florida, la diferencia a favor de Trump comenzó a verse de manera muy clara ayer antes de la medianoche, pero sin embargo aún los daban como estados indefinidos cuando ya la diferencia parecía casi irreversible, y en cambio cuando hay una leve ventaja para Biden, como por ejemplo en el caso de Wisconsin, donde está realmente muy parejo, ya se lo cuentan, como si eso fuera a modificar en algo el resultado de la elección. Absolutamente. Y algo que hay que destacar en Florida y en Texas es cómo el voto hispano se volcó por Trump. Y de hecho es súper interesante porque se rompió varios estereotipos. Trump bajó entre los hombres blancos, pero aumentó en las mujeres en general, tanto hispanas como negras, y lo mismo en varones. Entonces es positivo en ese sentido. Y dato curioso, aumentó más del doble, casi el triple en la población gay o LGBT en Nueva York. Y eso es importante porque hay un movimiento, así como hay el Brexit de los negros que abandonan la izquierda y dejan de ser presas ideológicas e instrumentos de la izquierda, hay el Walk Away. El Walk Away es más bien orientado a la población LGBT que abandona la izquierda. Y es importante porque lo hacen sobre todo, y pasó similar en Brasil, porque son emprendedores, o sea, tu intimidad no tiene nada que ver. De hecho, yo no podía creer The Hill, que es dentro de todo el medio más equilibrado en Estados Unidos, que es desde Washington, sacaron una noticia, el primer congresista afro-latino abiertamente gay y demócrata. Entonces, es increíble que la intimidad de la gente sea tan como exacerbada y tan importante cuando simplemente es un aspecto de sí. Entonces, en ese sentido, es gente que simplemente quiere vivir y dejar vivir, y se supo llegar a ese voto. Y de hecho, el voto republicano llegó a muchas esferas. No sé si viste el tema de los Amish. Sí, sí, tal cual, que ellos por su estilo de vida dependen de un estado mínimo para poder sobrevivir y se han movilizado para votar por Trump. Muchos lo hacían en carretas con caballos, era muy divertida la imagen. Sí, y tenían banderas que decían, haz llorar a los progres de nuevo. Sí, y también cómo Trump ha consolidado su voto en distintas comunidades religiosas, como la comunidad judía. De hecho, ex obispo, si no me equivoco, del estado de Washington, salió a apoyar abiertamente a Trump. Muchas monjas se han visto últimamente, en los últimos días en los mítines, la comunidad evangélica. En ese sentido, las distintas comunidades religiosas han cerrado filas en favor de Trump, así como, por ejemplo, lo hicieron la policía y las Fuerzas Armadas. De hecho, ayer el ex jefe de la policía del departamento de Nueva York, dijo que el apoyo al actual presidente nunca fue tan alto entre los miembros del cuerpo de seguridad. Obviamente tenemos al Partido Demócrata buscando desfinanciar a la policía en muchísimos estados, así que es lógico que los estén arrojando a las fuerzas de seguridad a los brazos de Trump. Y bueno, y con respecto al voto latino, en el estado de Florida el 55% de los cubanos votaron en favor de Trump. Si bien es cierto que sigue siendo un voto mayoritariamente demócrata, se habla de un 36% de voto latino a favor de Trump, así que la hegemonía de la que se gozaban los demócratas no es tal con respecto al voto latino. Si bien es cierto que con el voto negro todavía sigue habiendo una hegemonía bastante grande.
Sí, y de hecho, muy importante porque, bueno, además tiene el voto de los bomberos y de los sindicatos de obreros. De hecho, hubo un video muy cómico que Biden les lleva pizzas a los obreros y dice, Trump nos hubiese traído bifes. Entonces, es gracioso. Pero, y también un dato muy curioso, porque por estar tan enfocados en las elecciones presidenciales, nos hemos olvidado o no hemos dado tanta importancia a la parte legislativa. También hubo elecciones legislativas y hay 13 mujeres pro vida en la Casa de los Representantes, o sea, como legisladoras, y una de ellas es hispana, es una señora conductora en la televisión que derrotó a una demócrata que llevaba décadas en el poder, a Donna Shalala, que es, si no me equivoco, ella viajó personalmente a Venezuela. Entonces, si bien no estaban de acuerdo con el régimen, digamos, tampoco eran tan enfrentados, entonces hicieron todo un acting que fueron a la frontera, a Cúcuta, y la sacó del poder a esa. Wow. Ajá. Bueno, y también lo que ha pasado en Luisiana con respecto al aborto. Sí, sí, muy importante que lo menciones porque ayer se votaron varios plebiscitos y se votó en el estado de Luisiana un plebiscito para que el aborto no sea considerado un derecho. Y eso es un avance enorme y lo votó más del 60% de la población, que es la misma cantidad que votó por Trump. Entonces hay una cierta tendencia. Y para no olvidarnos del tema religioso que mencionaste, eh, los obispos católicos de Estados Unidos hicieron un pronunciamiento súper fuerte que el tema más importante en el voto era la vida. Y hubo toda una cadena de sacerdote tras sacerdote tras sacerdote diciendo, obviamente, hay temas muy importantes como la migración, tal y tal, pero lo más importante es la vida. Entonces, hubo un fuerte voto en ese sentido en varias comunidades y, o sea, no decían abiertamente vota por tal, salvo Frank Pavone. Pero, Salvo el padre Frank Pavone, él sí es súper político. Pero en general era, bueno, más el tema que el quién. Entonces, pero bueno, sí, cuando dan una postura así, creo que cualquier fiel se daría cuenta de a quién se están refiriendo. ¿Y qué influencia crees que tiene en el voto latino, ¿sí? El pronunciamiento de los obispos católicos? Entiendo que la mayoría de la comunidad católica es latina en Estados Unidos. ¿Crees que eso influyó? no tanto, no sé si es la mayoría, bueno, los hispanos somos el 18% de la población de Estados Unidos, o sea, la minoría más grande, pero hay que considerar que los italianos también son una población fuerte y los irlandeses y los polacos, no creería que somos la mayoría, pero claramente sí somos bastantes, pero si sumas esas nacionalidades que son bastante fieles, no sé si somos la mayoría, pero sí claramente que influyó, claramente, y no solo por eso, sino por los valores en sí. Y yo creo que tristemente los hispanos han caído presa de los medios, que son muy influyentes, y toda la mala prensa, que ha sido muy fuerte. Y la verdad que sí, o sea, como se trabaja tan duro, muchas veces uno no se da el tiempo de estar informado, sino que les llega lo que les llega y eso hay que considerarlo también antes de ponerle la cruz al otro, entender que muchos se están rompiendo la espalda. Y dato curioso, se candidatizó para gobernador un mexicano que fue lo que llaman espalda mojada. Él llegó a ser agricultor y terminó siendo soldado y pasó a ser general y era el asesor para temas hemisféricos de Trump y se lanzó a gobernador de Virginia. Entonces, realmente yo creo que son esas historias las que levantan el sueño americano y las que justamente busca, digamos, resucitar o avivar o mantener vivo Trump, que es todo lo contrario a lo que es hoy el Partido Demócrata, que más bien te pintan un escenario donde es irremediable el país y eso es lo que les permite a ellos tener una visión mesiánica. Es el apocalipsis
y ellos son el Mesías, pero ya sabemos qué es el Mesías en el Apocalipsis, el anticristo. Sin duda. ¿Y crees que, ya que hablabas de este sueño americano, ¿no? Del que muchas veces se habla, ¿crees que está en peligro con una victoria de Joe Biden? ¿Crees que Estados Unidos como país y lo que representa para el mundo y para la historia está en peligro en caso de ganar Joe Biden? ¿O, como dicen muchos, es en realidad un moderado y que los cambios no serían tan grandes? Es que Joe Biden es moderado, efectivamente. De hecho, él llamó abiertamente a Maduro un tirano, pero ¿qué pasa? Lo dice en Twitter y uno ve el hilo y ve que la mayoría de sus seguidores dicen, no, pero es democrático y no sé qué. Entonces, el votante demócrata promedio se fue tan a la izquierda que él ya no está a la altura del votante promedio. ¿Pero por qué lo eligieron? Porque él no va a gobernar. Nancy Pelosi, que es la que tiene el rango más alto en el Senado, ella coauspició el cambio de una enmienda, o mejor dicho, presentó para que se pueda reemplazar al presidente con el vicepresidente en caso de un problema de salud. Y dijo públicamente, no es por Trump, porque lo hizo justamente cuando Trump estaba con coronavirus y dijo públicamente, no es por él. ¿Y entonces por quién es? ¿Y qué necesidad de hacerlo ahora? O qué lindo debe ser candidatearse a presidente sabiendo que tu propio partido ya te da por muerto. Claro, Bueno, también sabiendo los problemas de salud que tiene Joe Biden, no solamente por su edad, sino que se sospecha, ¿no? sobre la demencia senil, muchos comentarios que ha hecho que muestran que no políticamente eso se puede discutir, pero sí física y mentalmente tal vez no está preparado para asumir el cargo más importante del mundo. no, sí, de hecho, el 38% de la población cree que Joe Biden tiene demencia senil y lo ha demostrado. Ayer confundió el nombre de su hijo con su nieta. Él presentó a su nieta y dijo, aquí está mi hijo. O sea, olvidó digamos, quién era, el nombre, el sexo. Entonces, realmente, Bueno, tal vez se autopercibía como su hijo, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda. no, porque él mismo se dio cuenta y rectificó enseguida. Fue un papelón. Y realmente, o sea, él ha cometido muchos errores muy torpes y está viejito. De hecho, en caso de ganar Biden, sería el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos, porque asumiría ya con 79. 78, si Claro, no me tiene equivoco. 78, pero al rato de asumir ya tendría 79. No, si no me equivoco, tiene 77 y asumiría con 78 en enero. Puede ser. Lo, Está lo en le- ese lo leí rango hace un rato. etario. Así que- Sí, pero bueno, o sea, va a ser superar a Ronald Reagan, que si no me equivoco fue el presidente más viejo en ejercer el cargo durante su segundo mandato, que de hecho, 4 años después de dejar la presidencia, se declaró que tenía Alzheimer, así que imagínense Claro. cómo viene la mano. Ahí están diciendo en Bueno, los comentarios, aún así votaron por él. Es que no votaron por él, votaron contra Trump. sí, Nadie votó por Biden. Eso hay que tenerlo en claro. ¿Y por qué lo eligen? Lo eligen por eso mismo, porque es un viejito inofensivo, es como el abuelito buena onda, que a veces se olvida las cosas y se le deja pasar. Y la verdad que él, en medio de toda la tensión social, racial que se vive, él trae paz, porque es un viejito tierno, es gracioso, habla como viejo, o sea, las palabras que usa es muy gracioso. Pero ¿qué pasa? Él esconde, o mejor dicho, es el caballo de Troya para todo lo que pretenden hacer. De hecho, en la Convención Nacional Demócrata, tanto en el caucus, que son como los grupos dentro del partido, en el caucus musulmán y en el caucus LGBT, ya no estaba presente la palabra de Dios. Entonces, wow, dice mucho. En cambio, la Convención Nacional Republicana, ¿cómo terminó? Con el Ave María. Y fue sí, eso súper es una, simbólico. Y en latín. una diferencia importante. Me gustaría que, bueno, pensemos un poco qué puede pasar con respecto a la violencia, que de hecho ya se están viendo varios hechos de violencia relacionados con Black Lives Matter, con Antifa, que me gustaría que también los mencionemos, pero qué puede pasar con la violencia
en caso de victoria, ya sea de Trump o de Biden, porque ya por lo que se ve pareciera que ninguno de los dos va a reconocer la victoria y bueno, y si efectivamente este fraude que se está viendo le termina dando la victoria a Biden, uno pone en duda que los republicanos, que en su mayoría son pro armas, vayan a quedarse quietos. O sea, hay posibilidades de que se desencadene una especie de guerra civil moderna o algo por el estilo en Estados Unidos, viendo la polarización que hay. Bueno, primero hay que considerar que Antifa, que Joe Biden considera que no es una organización sino una idea, fue denominado, el jueves pasado ya fue reconocido oficialmente por el FBI como una organización terrorista doméstica. Y eso es muy importante a nivel de la psiquis, digamos, para tener dentro del relato. Y además anunciaron que van a destruir el país, van a atacar, gane quien gane. Ayer publiqué una nota en la Gaceta de la Iberosfera al respecto, con todos los detalles, y, y no es un dato menor, ya empezaron, y de hecho dijeron que van a prender fuego todo, y empezaron a atacar a simpatizantes de Trump con bates de béisbol. Ahí están diciendo que yo misma fui víctima de Antifa, yo misma fui víctima de Antifa, sí, yo, en carne propia y acá, o sea, es una red internacional, es una red criminal internacional. Y de hecho, un ex agente del FBI dijo que hay que aplicar la ley RICO contra Antifa, que es la ley contra el terrorismo. Porque la policía, tal y como está concebida, digamos, lo único que puede es frenarlos y escudar a la población, pero no puede hacer una investigación a fondo sobre cuáles son los recursos que obtiene, quiénes son los cabecillas, no pueden hacer investigaciones a fondo, pero si se aplica la ley contra el terrorismo, entonces sí. Y eso es muy importante en el abordaje, porque como es un país que respeta tanto la libertad, no puedes andar indagando sobre la gente, pero ya si es un criminal violento y peligroso, entonces ahí cambia la cosa. Y como bien mencionaste, a los patriotas les gustan las armas, pero no solo eso, sino que la segunda enmienda de la Constitución garantiza no solo la aportación de armas, sino la formación de una milicia en caso de una tiranía. Y si vemos el rompimiento del orden republicano, ¿quién nos dice que va a ser una tiranía? Ahí en los comentarios están preguntando qué es Antifa. Sí, estoy bastante gente que no desconoce. Bueno, Antifa es la abreviación de antifascista. Es un movimiento que surge, claro, es un movimiento que surge en Europa en la década de los años 20 y se fortalece en la década de los 30 y nace, o mejor dicho, nace en Italia frente al fascismo italiano, pero los partisanos, así es, pero que en su mayoría eran comunistas, cabe aclarar. absolutamente, y se formaliza a través del Partido Comunista Alemán. Entonces, desde la raíz, como bien mencionaste, tiene su cuna es comunista y sigue siéndolo. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo y gracias a que la izquierda predomina en el discurso y reniega de la historia en su totalidad, han logrado equiparar fascismo y capitalismo como una sola cosa, cuando en realidad están enfrentados. De hecho, el fascismo nace de la causa. Porque lo Ahí veo ahí está, congelado. Hola, ahí ahí está, está, ahí está. ahí Genial. está. Bueno, sí, Sí, habíamos quedado en que, bueno, cómo equipararon al fascismo y al capitalismo como una misma cosa. Cuando, bueno, en realidad, sí, no sé si vas a mencionar justo eso, pero tanto el fascismo como el nazismo surgieron en medio de democracias liberales, es decir, contra ellas, no es que surgieron bajo gobiernos comunistas como una forma de rebelión. exactamente, exactamente. Y el propio Mussolini era muy enfrentado al capitalismo.
al liberalismo en general, tanto en lo teórico como en lo político como en lo económico, y la gran consigna de él, que es todo en el Estado y nada fuera de él, nos muestra precisamente lo opuesto a lo que se supone cuando se quiere un gobierno limitado y por fuera de la economía. Y un dato curioso muy importante. La Iglesia Católica prohíbe el fascismo. Hay una encíclica muy, muy interesante que se llama Non abbiamo bisogno, pronunciación, con doble B, non abbiamo, significa no tenemos necesidad. Y se refiere al fascismo como una ideología pagana y estatólatra, es decir, que rinde culto al Estado. Y eso es totalmente incompatible con el ideario católico y, por supuesto, con el libre mercado. Entonces, más bien lo vemos más cercano a la extrema izquierda. Si bien el fascismo y el nazismo son tercera posición, ambos nacen en la causa obrera. Entonces, es súper importante ver cómo para la extrema izquierda la negación de la historia es tan importante porque desmonta todos sus mitos. Y hoy por hoy, de hecho yo lo dije porque viste con las protestas que hay en España, sobre todo en Barcelona, que hay destrucción de la propiedad privada. Dicen, es la extrema derecha. En el momento que hay destrozos contra la propiedad privada, descarta que sea una manifestación de la derecha, porque una premisa fundamental es el respeto a la propiedad privada. Entonces, realmente, pero para ellos, y de hecho a mí un amigo zurdo uruguayo me lo dijo frontal, es que el fascismo ya no es lo que era históricamente. Entonces, ellos tienen esa capacidad de renegar y de reformular. Entonces, estamos enfrentados a una ideología que no corresponde a la lógica ni a la evidencia, sino simplemente a la mutabilidad y al relato. Entonces, hoy por hoy, Antifa es una organización que busca sembrar el caos, la intimidación, la violencia y llamar fascista a todo aquel que no tiene vergüenza de su origen. Y es muy importante eso, porque ellos necesitan que vos sientas vergüenza de quién eres, porque vos vienes de lo peor del mundo, o sea, toda tu historia, todo tu origen, todo tu pasado, hay que aniquilarlo. Ellos vienen por el presente, por el pasado y por supuesto quieren guiar nuestro futuro. Y bueno, de hecho en países como España, Vox ha utilizado la palabra facha, así que se utiliza comúnmente como un prefijo, como una forma de burla y ya incluso ha perdido todo su sentido original. En caso de una reelección de Trump, ¿es posible la gobernabilidad? Y más si se da la victoria mediante el Poder Judicial. ¿Crees que va a poder gobernar Trump de una forma más o menos pacífica? Va a ser muy difícil. Yo creo que los plebiscitos que se han presentado ahora lo que van a hacer es envalentonar a los estados para tener su autonomía. Y yo creo que eso es lo más importante hoy por hoy. Por último, que los estados azules se vuelvan pozos progres y se hundan solos y que los estados rojos prosperen y se perpetúen, porque ese es el tema. La izquierda viene a destruir no solo tu herencia, sino tu descendencia. O sea, promueven el aborto, la eutanasia y la eliminación de la historia. Entonces, es la nada misma. Eutanasia el pasado, aborto el futuro. Exacto. No quieren dejar nada en pie. Y borrar tu historia, borrar la historia de la nación, del pueblo, de todo. Entonces, en ese sentido, y muy interesante, justamente una de las razones por las cuales ganó Trump entre los latinos es porque Black Lives Matter exigía desfinanciar a la policía y la gente vio en las calles cómo los activistas de Antifa y Black Lives Matter andaban con la hoz y el martillo del comunismo. De hecho, a Ponce de León, conquistador de Florida, y a Cristóbal Colón los mancharon con la hoz y el martillo. ¿Y qué más importante para la población hispana en Estados Unidos que los fundadores, los conquistadores? Entonces fue muy chocante. Y bueno, y en el país que derrotó a la Unión Soviética en la Guerra Fría, ver tanta gente portando la hoz y el martillo pareciera paradójico y a veces nos lleva a replantearnos quién ganó realmente la Guerra Fría. ¿Sí?
teniendo en Ellos cuenta lo que pasó ganaron con la la guerra cultura, académica, cultural y psicológica. sin duda. Bueno, me gustaría que menciones algunos hechos de violencia que se estuvieron viviendo en las últimas horas. Bueno, yo del que sabía, que vi la noticia, es el apuñalamiento de una mujer y tres hombres por parte de Black Lives Matter, que si no me equivoco pertenecían a los Proud Boys, este grupo que apoya a Trump, pero bueno, también he visto así algunas noticias sueltas, me gustaría si podés mencionar algunos de estos hechos, si conoces, protagonizados por Antifa y Black Lives Matter en su mayoría. Sí, de hecho, Proud Boys, para quien no sepa, en el primer debate presidencial, Joe Biden se refirió a los Proud Boys, o fue el moderador, porque el moderador era como un panelista El más. moderador. El moderador se refirió a ellos como un grupo supremacista blanco. Y la realidad es que el líder de los Proud Boys se llama Enrique, porque es un mulato cubano. Y este mulato cubano acusado de ser el líder de los supremacistas blancos fue apuñalado por Black Lives Matter. Y O dicen, sea, ¿sí? ¿Qué? en Washington, D.C., si no me equivoco. Sí, y la mujer apuñalada es Beverly. Ella es la mujer negra que cuando Black Lives Matter pintó Black Lives Matter frente a la Torre Trump en Nueva York, ella fue con pintura negra y lo tapó. Y ella es muy creyente, entonces es una activista pro vida muy fuerte. Y para quien no sepa, Black Lives Matter promueve no solo el aborto legal, sino como parte del currículum educativo. Entonces, enseñar sobre el aborto en los colegios y promoverlo entre los adolescentes. Y el aborto ha matado desde la legalización a 20 millones de negros. Entonces, realmente, si a uno le importan las vidas negras, no va a promover el aborto, y peor si es cristiano como ella. Entonces, ella fue y hizo eso y anoche fue apuñalada. Uh-huh. Bueno, de hecho, Kanye West, el famoso rapero que ha apoyado a Trump y que se ha postulado a la otra cosa. Se te cortó. Estábamos hablando sobre el fascismo, sobre bueno, los símbolos comunistas que se ven en las protestas, sobre el impacto que tiene en los latinos, sobre el verdadero ganador de la Guerra Fría en lo que es la batalla académica, y me estabas mencionando el tema, estábamos hablando, eso, el último tema que tocamos fue el del aborto, ¿sí? Pero bueno, como Kanye West, que se candidateó a la presidencia, es un rapero famoso negro que se ha convertido al cristianismo en los últimos años, que habla principalmente sobre el aborto, diciendo que a quienes más afecta es a la población negra, y hablaba sobre cómo Planned Parenthood y sus clínicas están ubicadas estratégicamente en lugares donde existe mayor concentración de población negra o en guetos y demás. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Sí, de hecho, la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, ella daba charlas para las mujeres de Ku Klux Klan y ella veía el aborto como una forma de remover la hierba mala de la sociedad. De hecho, ella creía que las personas con retraso mental debían ir a campos de concentración. Era una mujer bastante nefasta y a ella, Hillary Clinton la reconocía como una heroína y de hecho es la heroína de las feministas en general. Y era una mujer bastante nefasta. Y de hecho yo quiero hacer la invitación a la reflexión de ese mismo carácter tiránico que hay en los proaborto en general. Yo cuando di la noticia en Twitter que en Luisiana volvieron inconstitucional el aborto, la mayoría de la gente decía que piensa en los pobres. O sea, para ellos más vale morir que nacer pobre. Para ellos hay un elitismo para quien nace y quien no. Entonces, realmente tenemos que ser súper astutos, nosotros que defendemos la vida, al exponerlos, hay que agradecer esas oportunidades. En lugar de insultarlos, hay que agradecer, porque quedan al descubierto como lo que son. Y eso está buenísimo, porque hay mucha gente que por ahí no tiene una postura clara, pero al ver la maldad tan de frente, se van a asustar.
sin duda. Bueno, o lo que pasó con la nueva jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, que tiene un hijo con síndrome de Down, y, y los comentarios que se han hecho en Twitter, sí, sobre todo de parte de los demócratas, con respecto a eso han sido realmente muy chocantes. Ah, sí, y sobre sus hijos adoptados también, ambos son negros de Haití. Ahí preguntaron el nombre, es Amy Coney Barrett. Es la última juez de la Corte Suprema nominada por Trump y que fue aprobada. Las feministas se opusieron rotundamente porque al ser católica eh, pone en riesgo sus... Ah, y algo muy importante, pondría en riesgo la legalización del aborto. Y algo que no se ha dicho, y yo lo publiqué también en la Gaceta de la Iberoesfera, no sé si supiste, cuando ella le preguntaron sobre el tema LGBT, ella se refirió a las preferencias sexuales. Le dijeron, ¿cómo que preferencia? Eso no se elige, es orientación sexual. Es ofensivo decir preferencia. Al día siguiente, el diccionario Merriam-Webster agregó en preferencia sexual, entre paréntesis, ofensivo. Entonces, oficialmente, y eso es lo más peligroso si gana Biden, vamos a entrar oficialmente a 1984, porque ya estamos en la neolengua. La adopción de un término requiere todo un proceso, y ahora es así. Entonces, el editor del diccionario dijo que fue a raíz de todas las búsquedas que se hicieron en Google. Porque la gente dijo, Wow. si es ofensivo, y vieron que no, entonces tuvieron que actualizarlo. Y eso es realmente perverso. Es una locura. Bueno, de hecho en Argentina el lenguaje inclusivo se ha instalado con este nuevo gobierno. En todos los comunicados oficiales se dan en lenguaje inclusivo. Sí, de hecho, bueno, hay un diputado, Francisco Sánchez, a quien entrevistamos hace poco, que propuso una ley de lenguaje claro para derogar, ¿sí?, el lenguaje inclusivo en las leyes y en los comunicados públicos que se hacen, y es curioso ver cómo se intenta imponer este tipo de lenguaje, pero aún así no logra el efecto esperado en el público. Es decir, acá en Argentina nadie habla con la X o dice todes, o sea, es una minoría muy menor de la población la que lo utiliza, pero sin embargo desde los medios de comunicación, desde los organismos públicos se insiste constantemente con la imposición de esta neolengua, como bien mencionaste. Y me gustaría también que me comentes, porque, bueno, por lo que se está viendo, pareciera que los republicanos van a retener el Senado finalmente y tienen mayoría conservadora en la Corte Suprema. ¿Esto crees que le puede poner un freno en el caso de que Joe Biden sea elegido presidente? Es decir, que tal vez la situación no sea tan catastrófica, incluso si Trump pierde finalmente. En cierta medida sí, sin embargo, ya anunció Biden que si él ganaba, iban a inundar, palabras textuales, la Corte Suprema, para que ya no haya mayoría conservadora, sino que iban a agregar magistrados. Y eso es peligrosísimo porque además, o sea, muestra cómo van a gobernar. Van a quebrar el sistema tal y como existe a su conveniencia. Entonces, la verdad que no. Yo no lo veo positivo por ningún lado y están dispuestos a romper la institucionalidad. Pero teniendo minoría en el Senado, ¿no crees que sería un poco difícil lograr esto? ¿Y no tendrían el freno ahí? Es un contrapeso y habría que ver, porque la que lidera ahora el Senado es Nancy Pelosi. Hay que ver si logran quitarle ese cargo. Hay que ver si está dispuesta a cederlo y ella ya ha mostrado, de hecho, ella no solo que presenta esta enmienda para sacar del poder a Biden, sino que incluso ella dijo públicamente que ella no quería que él debata con Trump. Entonces, La fe que le tenían, no le tienen fe. y nosotros tampoco. En eso coincidimos, ¿eh? Ah, en algo teníamos que coincidir. Ya Sí. mismo se te va a Bueno, cortar, me parece. y en el caso de una victoria de Trump, cuál es el panorama que ves posible? ¿Crees que puede haber algún cambio con respecto a la política exterior? Algunos hablan de que el primer mandato de Trump fue una especie de contención hacia el avance de la izquierda, pero que la contraofensiva podía darse en un segundo mandato. Lo ves posible esto? ¿Crees que va a tener la legitimidad o la fuerza para llevar a cabo
reformas más agresivas en el sentido correcto. Yo creo que un triunfo de Trump, más que Estados Unidos, va a beneficiar al mundo entero porque va a dar fortaleza a la resistencia. Hay que ver que estamos frente a una revolución y como tal nos corresponde ser la resistencia o bien la contrarrevolución. Y en el tema de la vida, junto a Bolsonaro han demostrado liderar no solo en la región, sino también respecto al África. Y eso hay que tenerlo muy presente porque dicen la izquierda luchar contra el racismo, pero está pidiendo diezmar la población negra, tanto en América como en el África. Entonces realmente hay que dejar al descubierto estas ideologías tan nefastas. Y además, por ejemplo, Joe Biden y Kamala Harris ofrecieron poner fin al fracking, cuando en realidad Trump en la campaña del 2016 anunció que iba a poner fin a la era donde Estados Unidos era el policía del mundo y lo ha cumplido. Y una de las cosas que ha frenado es precisamente el petróleo. Estados Unidos es autosuficiente y ahora incluso exporta gas. Entonces, ¿cómo Gracias al fracking en estados como Texas. Exacto, y esto cómo ha propiciado la paz en el mundo. Y de hecho, en el Medio Oriente, o sea, logró acuerdos de paz en los países con tensión y es histórico. Logró el acuerdo de paz con Corea del Norte y el acuerdo económico con China hasta que empezó la pandemia que tanto daño ha hecho al mundo entero. Bueno, y con respecto a China, para ver un poco quién es realmente el enemigo de China y quién hace las de enemigo, pero realmente es un aliado, es que cuando los resultados comenzaron a darse vuelta, ayer cerca de la medianoche, el yuan chino se desplomó por completo. Es un dato curioso, cuando ya todas las casas de apuestas y las predicciones lo daban ganador a Trump, el yuan chino se desplomó. No, muy importante señalarlo y es así, o sea, Biden benefició muchísimo a China y perjudicó muchísimo al empleo y a la producción local. Y de hecho nosotros lo vivimos, desde que estamos vivos hay un monopolio de lo made in China de productos de mala calidad y económicos. Y, y eso cuánto daño ha hecho a la producción local. Anecdóticamente, cuando yo vivía en Argentina, que hay el chino, allá los supermercados son de chinos, no hay supermercados de argentinos. No, no. Porque no Y los que pueden hay competir, no pueden competir. no pueden. Entonces está la transnacional, el chino, el verdulero boliviano, el carnicero paraguayo y el argentino. Pero no puede. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, que de hecho es algo en lo que tal vez se hacen muchas críticas a los liberales, que en su afán de la defensa del libre comercio, que bueno, que es un bien el libre comercio, sí ha demostrado su eficacia para reducir la pobreza y ha demostrado que el crecimiento que esto genera, pero que en aras de defender el libre comercio tal vez se defiende el dumping o estrategias que utiliza China, como por ejemplo el robo de información, el espionaje, el trabajo junto con la industria militar del Ejército Popular de la Liberación y todo lo que existe detrás de este Made in China y de esta industria china que tal vez no se ve, o también en el caso del 5G, que ya está siendo retirado de muchos países, ¿sí? Huawei, por las sospechas que existen de robo de información y de datos, y que tal vez uno, cuando ve a China, piensa en términos de inversión, en términos de dinero, en los beneficios que puede traer, pero claramente no está viendo las desventajas que eso acarrea. Así es, y es tiempo de darnos cuenta de todo eso. Así que Y China bueno, está siendo cómplice de la esclavitud. de la esclavitud. Así que bueno, Mamela, creo que estamos por hoy, que ha sido un vivo tremendo para aportar un poco de claridad en estas elecciones que bueno, que están muy reñidas, pero bueno, si tuvieras que dar un veredicto o jugártela por un resultado, ¿cuál sería? Eh, Como juego. yo creo que Trump va a ganar por un margen muy ajustado y antes de irme tengo que dar un dato que acaban de anunciar y que va a prolongar la agonía. Carolina Oh, del Norte no va a dar resultados hasta el 12 de noviembre. o sea que Carolina del Norte, donde Trump estaba por arriba, ¿no? Trump está ganando, sí, por menos de 100,000 votos. Uy, uy, uy.
Y Cada vez mensajes que está ganando anuncian por un, menos, por el 1,4%. cada vez que hay un retraso de votos y demás, están involucrados los votos por correo, está un poco asusta, ¿no? Ujú. Sí. Se prolonga Porque la bueno, agonía. el fraude Increíble. pareciera estar a la orden del día con estos gráficos, como los que se vieron en Michigan y en Wisconsin, que 138.000 votos para Biden contra cero de Trump en los votos que se cargaron por correo, que después dijeron que fue un error de tipeo en realidad y un poco lo corrigieron. Que bueno, uno lo que interpreto es que intentaron ver si pasaba eso, ¿no? Si lograban pasar desapercibido. Tremendo fraude, pero bueno, se ve que no pudieron. Pero bueno, como decíamos, las irregularidades estuvieron a la orden del día en tal vez una de las primeras o la primera democracia moderna y representativa del mundo. Es algo muy, muy paradójico. Sí, así que yo sí creo que si no es por medio del voto, será por medio de la justicia, pero yo todavía tengo la esperanza que Trump va a ganar. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros seguimos acá con nuestra gorrita, Mamela muy bella, toda vestida de rojo, ¿sí? Bien republicana, hasta las uñas, mira, bueno, a mí me faltan las uñas. Pero, pero bueno, no se olviden de seguirnos al Media OK, seguir en nuestras redes, seguir a Mamela, y columnista del Pan Am Post. Este video va a estar subido en un ratito nada más a nuestro canal de YouTube con el diseño correspondiente. También van a estar juntas, obviamente, las dos partes, hasta donde se cortó por los benditos datos de Internet. Recuerden que yo vivo en Argentina y bueno, este tipo de cosas ocurren. Así que bueno, Mamela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu claridad para explicar y por la buena onda de siempre. Un placer, a la orden. A la orden, un beso enorme. Esto es AdMedia, esta fue Mamela Piaggio con el análisis de las elecciones en Estados Unidos y también nos hemos extendido un poco por otros temas, pero bueno, lo veo a ustedes en el próximo vivo y recuerden de nuevo suscribirse a nuestro canal de YouTube, AdMedia, que va a estar ahí subido en un ratito. Adiós. Chao.